Luisa se rompió, campana la Luisa se rompió. Yo manda a mi ganga a componer, yo manda a mi ganga a componer. Patico florido, dime adiós, donde vive una ganga, vivo yo. Campana la Luisa se rompió, campana la Luisa se rompió. Yo manda a mi ganga a componer, patico florido, dime adiós. Donde vive una ganga, vivo yo. Estamos en presencia de las reglas congas de Pablo Monte, donde el pablero utiliza el círculo ovalado en vez de utilizar el círculo. Todo signo que se haga debe utilizarse estos círculos ovalados, ya que cuando usted utiliza el círculo redondo en estas patipembas no está correcto. Esto es importante aprenderlo en las patipembas o signos, porque muchas personas, muchos ganguleros pueden encontrarse en una equivocación grave al realizar este tipo de signo o otro tipo de signo que va con círculos ovalados y no con círculos redondos. Más adelante vamos a dar las explicaciones del círculo redondo y lo que es el círculo ovalado como este que aparece aquí, que es el que lleva directamente el cuatro vientos, utilizando los 4 puntos cardinales, el único signo que mantiene en armonía a los espíritus al llevarlos por el camino correcto, invocando al Cuyo Lucero, el que nos va a abrir los caminos en estos trabajos. Cuando realizamos cualquier tipo de signo, cuando hacemos cualquier tipo de círculo, estamos invocando directamente al Cuyo. Solo varía los círculos ovalados que usted ponga dentro de él. Esto significa que usted no puede poner círculos redondos porque no son aceptables por los propios espíritus. Cuando hacemos un círculo lo hacemos de esta forma, en forma de lele, en forma de huevo. De esta forma nos da la oportunidad de que exista más poder mágico en todas estas patipembas que muchas veces ustedes la han estado copiando, pero no han tenido esta aclaración que yo le estoy dando hoy en día, que lo estaba dejando para más adelante para aquellos intrusos que están imitando estos trabajos de Tatiraca Batalla Mundo. Vemos cómo es que se utilizan estos círculos ovalados en la representación de Mamá Chola, la caridad del cobre, en el sincretismo que aparece. El triángulo representativo de Guatariamba y también representa la loma, la montaña. Esto es representativo de la guerra y de la casa de estos religiosos. Esta forma que va a alejar muchas veces la justicia, que vamos a hacer trabajo en contra de nuestros enemigos, enviándole estos signos para que tenga problemas con la policía o la justicia, juega una parte importante los círculos que son círculos ovalados, como estos que aparecen, al cual es importante que ustedes lo aprendan para no estar, como decimos, equivocados cuando hacemos una patipemba o signo mágico. Esto nos produce el poder necesario que es transmitido al signo y no cuando hacemos círculos redondos dentro de ese triángulo. Siempre aclaro todos estos puntos, al cual no lo había aclarado porque lo he querido mantener un poco más en tabú para aquellos que están, como decimos, copiando y queriendo hacer algo de lo que están viendo aquí. Solo el Tatiraca Batalla Mundo ha podido enseñar esto, la línea recta de la flecha, las cuatro muecas que se ponen y no se ponen 5 ni 6,
solo representando el número 8 en la parte de atrás de la flecha, es como se hace la flecha y no poniendo rayas y rayas, como pueden existir personas que lo hagan. Hemos visto en estos momentos algo que es importante para nosotros. Cuando pintamos los círculos ovalados en esta flecha, atravesado por una raya, también estamos representando al propio cuatro vientos, que es eficaz cuando se trabaja de esta forma. Pueden utilizarse para trabajos buenos o malos, si ponemos cruz o ponemos un tarro o ponemos la representación de un indoquín o una quillumba de un espíritu. Todo juega, como decimos, una importancia en los signos o patipemba o signos mágicos que el gangulero trabaja con él. Prendemos pólvora, que también es bueno para alejar las cosas malas en el centro del círculo. Simplemente lo podemos utilizar para que se lleve todo lo malo que ha estado perjudicando, y muchas veces arreo pintando este círculo alante de la enganga directo para la puerta. Y cuando se arrea, como hemos dicho, tenemos que zafarnos el cinto, el botón del pantalón y abrir la puerta. No podemos arrear con las puertas cerradas. Siempre tiene que haber una persona que esté abriendo la puerta cuando se va a arrear con fula o pólvora. Esto es otra cosa que ustedes ignoraban y que se la estoy dando para que ustedes sean mejores ganguleros y puedan tener una vida económica mejor trabajándole a las personas, porque verdaderamente hay para todo el mundo. No hay que ser, como decimos, avaricioso. Hay creyentes para todo el mundo. Estos signos son utilizados también para la guerra, donde Mamachola juega una parte importante en estas tres flechas que aparecen aquí. También estas flechas son utilizadas por Guatariamba, Ochoa y San Norberto. Fíjense las cuatro muecas que tienen atrás de la flecha, y no puede haber 5 ni 10, tiene que marcar 8, que es el camino de los muertos, de los inquisis de Enganga. Cuando hacemos círculos ovalados, estamos representando también a Mamachola, la caridad del cobre. Recordamos que hacemos cero o círculos que son diferentes en estas patipembas. Los círculos ovalados son los que juegan un papel fundamental en el trabajo que usted haga. No puede haber ceros, tienen que haber círculos ovalados. Esto también se pinta alante del río para así jalar espíritus del río que representan a Mamá Chola, la caridad del cobre, en el sincretismo de esta religión. Creemos que verdaderamente aprender los signos son parte importante que muchos desconocen. Puedo decir hasta que viejos paleros también desconocen estos tipos de signos que aparecen, o para qué son utilizados y cómo son utilizados los ceros o círculos ovalados. Esto transmite más poder a los trabajos que usted hace, ya que cuando usted lo hace, estas patipembas o signos con ceros, no es correcto. Siempre tenemos que pintar 4 muecas. Cuando usted vea que pintan más, no sirve. Esto es representativo de esta forma y lo estamos dando para conocimiento de ustedes de Mimunanzo Congo. Munda Praca, Monte tiene Garabato, Mombala, Endoquín Mayumbe. Si agüe son agüe, mañana son mañana. Si te apura, hijo, no llega. Aprende que después tú mandas. Utilizando estos trazos en la misma flecha, en representación del propio Guatariamba, Ochoa y San Norberto, para alejar la justicia
a una persona, y también utilizando en docking, mandando con estos mismos signos, muchas veces prendiendo fula o pólvora para mandar espíritus en contra de un enemigo para que tenga problemas con la justicia y vaya preso. También podemos pasarle una paloma por encima de la persona, pintar este signo, prender pólvora en el centro de las flechas y a la vez alejar esa letra mala que tiene y darle camino a la paloma para que vuele y no darla en sacrificio. Si podemos encaramarnos una loma, pues mejor. Pues mientras más alto echa a volar la paloma, pues más lejos se van a ir las cosas malas. Creemos siempre que los enemigos los tenemos presentes en todas nuestras vidas. Podemos decir que nos envidia el amigo de nosotros, podemos decir que el amigo de nosotros nos da dos caras, podemos decir que nuestros familiares, muchos de ellos, hablan de nosotros o nos critican o nos tienen envidia siendo aún familiar de nosotros. Esto nos puede transmitir malas corrientes a nuestro cuerpo y traer a nosotros malas consecuencias o mala suerte que pudieran muchas veces traer complicaciones. Esto es referente a la envidia, esto es referente a los malos pensamientos que tienen otras personas en contra de uno, y esto nos lleva, como decimos, más allá de nuestras razones o entendimientos que nos pueden estar perjudicando muchas veces por lo que le he dicho, por envidia, por aquel amigo que nos da dos caras, que nos envidia la mujer que tenemos, que nos envidia cómo vivimos, que nos envidia el carro que tenemos, que nos envidia cómo caminamos y hasta cómo nos vestimos. Esto sucede al lado de nosotros, de nuestra casa. Esto sucede en el centro de trabajo porque usted es un buen trabajador y simplemente nos tienen como decimos, esa envidia que nos puede estar perjudicando. Este signo sirve para librar la justicia y muchas veces las cosas malas que nos pudieran transmitir por medio de malos pensamientos o personas que simplemente no le caemos bien. Cuando hacemos estos trazos y pintamos esta quillumba o espíritu, cuando pintamos y trabajamos con un espíritu obsesor, como dijimos anteriormente en otro video, los espíritus obsesores son aquellos que los paleros trabajan, pero ese espíritu es tan bueno que se ha llevado a la persona, o sea, el trabajo que se le hizo a la persona, se ha llevado a esa persona y ese espíritu se hace dueño de esa persona que dio la caída, de su espíritu, gobernándolo y mandándolo y haciéndolo esclavo. Esto significa que cuando el palero tiene un espíritu que tiene obsesor, tiene más ventaja, ya que este espíritu, el Endokin, manda a este espíritu que dio la caída a hacer el trasdoble de él y así hacer daño a la persona. Por eso muchas veces recogen al espíritu, pero el obsesor recogen al espíritu obsesor, pero el verdadero espíritu que gobierna ese espíritu se queda, se aleja y vuelve con más fuerza y muchas veces va a Munanzo Congo, de donde él salió, a utilizar otro espíritu para gobernarlo y así hacer que ese espíritu haga cosas o malas cosas a la persona, trayéndole desgracia a esa persona y tratando de llevarse a la persona que lo han mandado a hacer el trabajo. Esto es un problema porque existen estos espíritus tan violentos que casi nunca o casi a veces no se pueden ni recoger porque ese espíritu sale enseguida
lejos. Y es más bien, él trabaja cuando la persona duerme, manda a que este espíritu que aparece aquí haga el trabajo que tiene que hacer él, pero él le transmite la fuerza porque es transmitido desde la enganga, y así este espíritu va a tener poder en base a este que lo está gobernando. Siempre que hagamos un trabajo para recoger a un espíritu sensor, podemos hacer este signo junto al cuatro vientos o la representación del signo de Sarabanda o de siete rayos, junto a este signo que aparece aquí, para así poder coger al espíritu y al espíritu obsesor. Muchas veces hay que ir al monte a quitar ese espíritu obsesor porque solo es doblegado con la deidad del propio Sarabanda en el monte. Es un poco complicado, a pesar de que cuando hay una enganga poderosa se pudiera recoger ese espíritu obsesor y muchas veces pasarse por una materia y poder hasta hablar con él para así ser virado y arreado a la enganga donde fue mandado ese espíritu obsesor, que son uno de los espíritus o inquisis de enganga más poderosos que pueden existir en estos tipos de trabajo. Centella, representada también por el remolino, donde puede ser mandado para recoger las cosas malas en una patipemba o signo. Cuando se hace una patipemba o se hacen trazos, podemos pintar este remolino que está representando también a Centella, pero para recoger todas las cosas malas, y a la vez también puede ser mandado o arreado por medio de fulas que se pintan en el centro, que se echan en el centro de este remolino para ser arreado con dos carabelas, dos quillumbas a los lados, junto a un signo de lucero o otro signo o de Sarabanda o de Cubayende, según el tratado, el convenio que usted vaya a realizar. Cuando hablo de Sarabanda, hablo de siete rayos, ya entiendo y supongo que ustedes conocen ya estos signos que lo he enseñado anteriormente. Al mirar todas estas formas primitivas, nos remontamos a cientos de años atrás. Esto no cabe duda de que estamos aprendiendo algo que es necesario, donde los ganguleros, muchos de ellos desconocen. Cuando trabajamos con esta quillumba o cabeza o espíritu que aparece, siempre que tengan flecha, está representando a Mamá Chula. Y cuando es utilizado la boca de esta forma, con cuatro rayas y una que atraviesa, está representando a un espíritu de enganga, pero este espíritu no tiene jerarquía, simplemente es un espíritu de representativo de Mamá Chola, la caridad del cobre, o Chola Huengue, como otros la conocen, o como la conozco yo, como Mariquilla Huengue. O sea, que cuando pintamos este signo, estamos representando a Mamá Chola, la caridad del cobre. También cuando pintamos la calabaza, estamos representando a Mamá Chola también. Cuando pintamos flecha, estamos representando también a Mamá Chola según la flecha donde es utilizada. Cuando se ponen círculos ovalados, también estamos representando a Mamá Chola. Creo que ustedes han entendido un poco más sobre esta religión. Creo que estos comentarios, estos consejos, estas enseñanzas le van a servir en la vida como gangulero que usted va a tener en todo este tiempo. Los trabajos pueden ser buenos o pueden ser malos. Simplemente poniendo una cruz a los lados se hace bueno. Quitando la cruz, poniendo unos indoking, está representando ya un trabajo malo. Si pone
un tarro, también representa. Si pone unos tridentes, también representa un trabajo malo. O sea, que estamos elaborando estas formas primitivas para que ustedes tengan la idea y puedan utilizarlo independientemente con cada signo, pudiéndolo mezclar. Podemos pintar un cuatro vientos a los lados, podemos pintar un triángulo y esto nos va a servir como fortaleza al trabajo que hacemos para así arrear o mandar por medio de fula, pólvora o entumbo alcohol. Cuando pintamos el entango, estamos invocando a los astros. Esto puede ser el trabajo en la mañana, cuando está el sol afuera, y esto nos va a dar el poder del propio entango, transmitiendo a los espíritus la luz que lo va muchas veces a guiar por medio de las empembas o velas, por medio de un cuatro vientos o un signo de cuatro vientos al cual el palero va a estar invocando. Siempre podemos utilizar este signo con todos los signos que aparecen o todos los signos existentes, siempre que el trabajo sea de día. Cuando vamos a trabajar los trabajos de noche, tenemos que hacer la invocación de la lemba de la luna, el sol como padre de todo gangulero. Los astros juegan una parte importante en los trazos que hace el tata o el gangulero o el mayumbero, como es conocido. Cuando pintamos estos signos, como la lemba, la luna llena, muchas veces las engangas son construidas en luna llena porque dicen que existe mucho más poder y que el mal sube dándole la fuerza necesaria al trabajo que estamos invocando. Cuando pintamos la lemba o la luna llena, pedimos licencia a ella, ya que hacemos el trabajo de noche o en la macureré, en la madrugada. La lemba, madre de los mayumberos, que identifica el poder de diferentes formas, haciendo también, como es conocida, la media luna, que también está representando a la propia lemba, pero cuando hacemos trabajo de malas artes. O sea, que podemos realizar trabajo de malas artes poniendo esta lemba de media luna y podemos poner la lemba, la luna llena, también realizando buenas o malas artes también cuando realmente lo necesitamos. Estos signos pueden permanecer en las patipembas que usted haga, los trabajos que usted haga, para el bien o para el mal, dependiendo para qué son utilizados de acuerdo a las patipembas o signos que tengan a los lados o al costado o al frente. Muchas veces, si utilizamos una firma de Isasi Sase 7 rayos, estamos jugando una parte importante. El propio cuyo lucero, para así poder abrir los caminos en la oscuridad, dándole luz con las empembas o velas, y muchas veces es arreado con fula o pólvora puesto en el medio de estos signos. Creemos plenamente en el poder que tienen todos estos trazos, ya que esta religión, las reglas conga del palo monte o palo mayombe, juega una parte importante estos signos al realizar cualquier tipo de trabajo. No existen ganguleros buenos si no conocen las patipembas o signos mágicos al cual yo le estoy transmitiendo a ustedes para que quede siempre la historia y recuerden estos trabajos como trabajos importantes en esta religión. El palero
también puede pintar un güiro seco. Esto es utilizado muchas veces por los ganguleros antiguos. En vez de embotellar al espíritu en una botella, lo pueden embotellar en un güiro amargo, pero siempre que se haga tiene que tener el güiro y tiene que tener también o pintar también este signo antes de realizar el trabajo. Muchos espíritus son, en vez de embotellados, metidos en este güiro amargo, donde muchos anguleros lo utilizan para brebaje de consagración, para así purificar también ese beberaje que le da a los consagrados, llamado también yambos. Admirar todos estos signos, estamos conformes y claro, como es natural, lo vamos a tener que ver unas cuantas veces para darnos cuenta, a pesar de que yo trato de explicar lo más sencillo posible y dejar enseñar a ustedes cómo que son utilizados también estos güiros, lo utilizan hasta en la música. O sea que este güiro tiene muchas utilidades, pero en esta religión se utiliza para guardar beberaje o para meter espíritus que perturban a la persona y puesto encima de la enganga, sellando su boca con cera y con una tela negra. Cuando pintamos a Indokin, lo hacemos con esa barbilla abajo. Esto significa que estamos pintando a un Indokin directo. También ponemos sus ojos ovalados, con círculos ovalados. Cuando pintamos la boca redonda en un Lucancasi, en un Candiampembe o un Indokin, esto significa un espíritu de jerarquía en la enganga. O sea, que cuando pintamos la boca redonda a este Lucancasi, sabemos que estamos trabajando con un espíritu que tiene jerarquía, un espíritu más fuerte que los otros espíritus de Nganga o Inquisis Malongo que existen. Esto es utilizado también con los tridentes, pueden ser utilizados con hueso caicoma, puede ser utilizado con 2 tarros abajo, puede ser utilizado de diferentes formas según el trabajo que usted vaya a realizar. Pero siempre que se pinte este Indokin, siempre va a ser para trabajos de malas artes. Fíjense cuántas cosas usted está aprendiendo y lo importante que es para usted conocer bien sobre los signos al cual usted va a trabajar con ellos y no va por ninguna razón a tener equivocaciones en poderlos trazar en base al trabajo que usted hace. Volvemos y repetimos, solo este signo se hace para hacer malas artes, para hacer malos trabajos. Puede poner en ese signo, puede poner al lado un 4 vientos, ya está regido por Indokin. Puede pintar un 7 rayos, está regido por Indokin. Cualquier signo que usted haga alrededor de eso, ya Indokin es el que está jugando una parte importante, jugando las malas artes, estas deidades que también usted puede pintar o trazar. Ahora podemos ver cómo es que el gangulero regular hace un signo de 4 vientos. Lo hace con 2 ceritos a los lados. Eso es lo que él ha podido captar. Eso es lo que él ha podido ver. Pero verdaderamente está mal hecho. ¿Cómo? ¿Por qué es que está mal hecho? Porque tiene círculo y cuando se hace círculo encierra el espíritu que no puede salir del trabajo que usted está haciendo. Fíjense lo que representa un círculo
y lo que representa un círculo ovalado. O sea, que cuando usted está pintando ceritos en el signo de Cuatro Vientos, usted está encerrando al espíritu. O sea, es incorrecto hacerlo de esta manera. Vuelvo y repito, para todos aquellos que no han entendido, no podemos hacer en un cuatro vientos circulito dentro del cuatro vientos. Tenemos que hacer el círculo, trazar las flechas que está jugando una parte importante de los cuatro puntos cardinales, al cual controla y mantiene correcto a los espíritus. Hacemos el círculo ovalado. Podemos darnos cuenta lo mágico que representa este círculo de esta forma y cómo nosotros podemos ver el círculo con ceritos. Esto nos va a dar conocimiento que todo lo cónico es mágico en estas labores que tiene o realiza o trabaja o ensara el gangulero. Estos signos que aparecen, nos damos cuenta en estos momentos lo que el Tatiraca nos está explicando. Podemos ver que hizo un círculo ovalado que es el que lleva todos los signos en el palo mayombe, utilizando cero que encierra al espíritu en el círculo o en la patipemba o signos. Entendemos, cuando hacemos círculos estamos encerrando al espíritu. Cuando hacemos círculos ovalados le estamos dando la oportunidad de que el espíritu salga, ya que el círculo representa a un elele, a un huevo, y esto es mágico en la religión. Y llegué caminando, llegué, piango, piango. Escucha mi cuento, gangulero. Llegué caminando. Ay, donde dicen cariajo, dice yo, dice lo contento. Dice don Sala, dicen no tan batilanga, dicen cariajo. Dicen abre cuto burindinga, dicen pato, dicen tataita, dicen tata, dicen yayi, dicen geyo. Dice queaco, dice abue, dice androla, dicen cunalombo, mamá cubelango. Ya pa' fe en bantoto, mamá cubelango. Ya son los propios, dicen cuyo que cuentan, dicen cheche, dicen bacheche. Dicen cariajo, dicen go. Buenas noches, Mingo. Buenas noches, Mingo. Saludando batalla, la buenas noches. Cuenta, cheche. Los sol dicen tata iraca, dicen batalla mundo. Dicen quién vence, dicen batalla, dicen hijo. Dice yo pregunta, dicen palotio. Podemos ver que ese círculo es representativo realmente del cuyo. Pero como ponemos dos círculos ovalados dentro, estamos representando a mamá chola por los caminos del cuyo. Fíjense que la flecha lleva 4 muercas atrás y no puede llevar 15, ni 20, ni 13, ni 2, ni 3. Tiene que llevar 4 que están representando 8, una por cada lado. Esto es importante en la flecha que usted haga. Usted no puede hacer una flecha de otra forma nada más que poniendo 4 muercas atrás de la flecha. Y eso está representado en 8 muercas. ¿Qué usted puede ver ese signo ahora? Con ceritos. No representa o no se puede representar con cero. Tiene que ser con círculos ovalados como usted lo vio anteriormente. Fíjense y pueden ver la diferencia de lo cónico y lo que está incorrecto en este signo. Esto al parecer parece fácil y ahora que yo se lo explico a ustedes le va a ser más fácil. Pero cuando yo lo aprendí siempre fue muy callado y no hubo forma de poder aprender si no te lo enseñaban. Ahora vemos correctamente el círculo
con los círculos ovalados adentro. Cuando usted está viendo ese círculo en estos momentos, se da cuenta de lo que yo digo, de lo mágico que tienen todas las cosas cónicas en esta religión. Podemos ver los círculos ovalados, podemos ver el círculo redondo, podemos ver que estos signos son utilizados, estos círculos ovalados utilizados en los signos, y sin embargo los círculos redondos pueden encerrar al espíritu dentro del trazo que se hizo, o signo o patipemba, o signos mágicos. Hacemos esto no tiene nada que ver con el signo, pero sí lo enseñamos para que vean la diferencia del círculo ovalado al círculo redondo que existe. Como vemos, este signo, la diferencia y la belleza que toma parte cuando lo hacemos diferente o si lo hacemos con cerito. Ya se los estuve ya enseñando más claro para que ustedes tuvieran idea de cómo le enseño estas cosas que quizás le tomaría años para aprender y quizás nunca la pudieran aprender porque sus padrinos lo desconocen. Yo se lo estoy enseñando a ustedes para que tengan noción y sean unos buenos ganguleros y puedan tener una vida económica más mejor para ustedes y puedan trabajar a las personas y ayudar sin abusar a nadie. Vemos lo que estuvimos explicando. Cuando nosotros hacemos esta boca de este espíritu, estamos haciendo un espíritu de la enganga común, un perro de enganga, un espíritu esclavo. Este puede ser un espíritu bueno de acuerdo a los signos que nosotros hagamos y la fortaleza que le podamos dar. Pero cuando lo hacemos, este mismo espíritu con un círculo en la boca, quiere decir que ese espíritu tiene jerarquía y va a ser más fuerte que este espíritu que estamos trabajando, utilizando los dos huesos. Y no obstante eso, podemos hacer signos que los que van a ser más poderosos y más fuertes. Este Inquisi de Nganga, o esta representación de un Inquisi de Nganga. El que no conoce Inquisi de Nganga es espíritu o perro esclavo o espíritu esclavo al cual trabajamos los ganguleros con ellos. Y si nosotros pintamos esta quillumba que representa un Inquisi de Nganga, podemos también pintar un cuatro vientos o podemos pintar un siete rayos, una firma de siete rayos. Recuérdese que la firma de siete rayos tiene que ver una para arriba y una para abajo. No pueden estar los dos signos para abajo. Tiene que el espíritu entrar y salir a la patipemba o signo para así tomar la fuerza que es transmitido mágicamente por estos signos al cual estamos viendo. Vemos este signo de fortaleza encima de este Inquisi de Nganga. Este signo representa la fortaleza que va a tener este espíritu, sobre todo en el poder que va a transmitir al Inquisi Malongo o al Inquisi de Nsambi según el trabajo que se hace, representando ahora abajo los astros al cual son transmitidos esas corrientes a ese signo y utilizando este signo de firmeza al cual trabajamos con él, sobre todo en Mimunanzo Congo. Si bien podemos ver todos estos signos y ahora representamos cuatro rayas con una raya que atraviesa al medio, esto está significando que el espíritu que usted está viendo aquí es un espíritu que en vida estaba rayado. Y esto le va a dar el poder por medio del signo de firmeza y el signo de fortaleza, más el signo que aparece abajo, que representa los astros. ¿Qué son los astros? La lemba, la luna, el entango, el sol,
las enqueles, las estrellas y hasta el propio Ensulo o Celeste, al cual invocamos para que estos espíritus se sientan poderosos. Cuando no conocemos, cometemos errores. Por eso que muchas veces muchas personas pagan lo que sea necesario para que una persona, un tata o el tata que lo rayó, le enseñe los conocimientos que ellos merecen tener por ser ganguleros. No podemos decir, no, porque mi padrino todo el tiempo me está dando evasiva. Mi padrino dice que sabe, pero yo nunca lo he visto que hace nada ni explica nada. Bueno, muchas veces su padrino no sabe ni lo que está haciendo. Aprenden a rayar ahí a lo que puedan para cobrarle a las personas $1,200, $1,300 aquí en los Estados Unidos y están robando con eso. Tienen una enganga ahí que la hizo él mismo y es un explotador y simplemente está viviendo de esto. Las personas pueden vivir de esto. Es una ayuda. Como dice, el que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Pero usted tiene que tener compasión con aquellas personas que están necesitados, que vienen a usted, que acuden a usted y usted los debe ayudar. ¿Tiene que cobrar derechos? Sí, tiene que cobrar derechos. ¿Pueden ser los derechos exagerados? Bueno, deben de ser de acuerdo a lo que usted crea. Si saca las letras, ningún muerto da letra de 1.500, ni 1.400, ni $1.300. Los muertos no dan ese tipo de letras. Esas letras las pone el palero. Para estar claro. No quiero engaño, ni que se confundan, ni que dice el muerto que va a cobrar 1.500. Eso es un cuento que le hacen a todo el mundo. 800 o 300. Es mejor que usted le diga, bueno, usted ponga lo que usted crea que se merece este trabajo. Y póngalo ahí. Y yo creo que muchas veces puede salir hasta mejor. Claro que existen personas que te quieren poner 25 pesos, a lo mejor $25 ahí, y el palero no va a estar de acuerdo con eso porque posiblemente haya trabajado 7 o 8 horas y eso no va a ser convenible para él. Siempre te va a dar una letra. Además, el palero tiene que cobrar porque si no recoge todo lo malo que recoge o que le quita a otra persona. Eso es indiscutible, eso yo no lo puedo cambiar. Yo quisiera cambiarlo, pero no es así. Pocos paleros a lo mejor son como yo, que pueden dar ciertas cosas y ciertos conocimientos que se han mantenido en un tabú y que es necesario y que les pertenece a todos ustedes. No me pertenece solo a mí. Yo creo que le pertenece a todo el mundo que sea palero y sea padre en ganga. Le pertenece todo este tipo de signos y rituales que yo le puedo enseñar. Podemos ver que este signo hay 2 garabatos. Estos garabatos representan a Cuba Allende, a San Lázaro. Podemos ver 3 flechas, una que atraviesa, al cual está representando a Mamá Chola, pero también representa a Guatarián, Borchoso y San Norberto, el cazador que no falla. Los 2 círculos ovalados están representando a Mamá Chola, la caridad del cobre. Este signo, de acuerdo a lo que se ponga al lado, puede ser utilizado para el bien o para el mal. Si ponen un indoquen a los lados, ya está representando un signo de malas artes. Pero si pone 2 cruces a los lados, simplemente va a trabajar estas deidades con el propio ensamble, porque la cruz va a regir a ese signo y a los espíritus o deidades que aparecen en ese signo que se trazó. Oye, yo creo que ustedes tienen que al menos darme las gracias cuando puedan, porque le he enseñado muchas cosas que nunca en la vida usted lo va a poder aprender más. Ni aún yo creo que repitiéndolo puedo enseñarle. Yo verdaderamente he adquirido de nuevo más conocimiento que ya había perdido
y en base a estos trabajos he tenido que seguir, como dice, recordando más sobre esta religión. Cuando hacemos esta espada, la espada, todos sabemos que representa Isasi, Sasi, 7 rayos, Santa Bárbara bendita. Cuando pintamos la espada en los signos, queremos decir que va a estar la deidad más directo en el trabajo que si pintamos la patipemba nada más. Podemos pintar la patipemba, el signo de 7 rayos, y también poner la espada. La espada juega una parte importante cuando trabajamos con Isasi, Sasi, 7 rayos, Santa Bárbara bendita. Esto nos sirve para la guerra, nos sirve en contra de nuestros enemigos y para vencer todo obstáculo que tengamos. Esta espada, espiritual o materialmente, es utilizada por el espíritu que representa esta deidad de 7 rayos, Isasi, Sasi, para así vencer todo tipo de obstáculos o guerra que tengamos. Trabajar con 7 rayos es importante porque es una deidad poderosa y fuerte, al igual que lo hacemos con el propio Sarabanda, o lo hacemos con el Cuyo, o lo hacemos con Mamá Chola, la Caridad del Cobre, o lo hacemos con Mamá Umbó, la Virgen de Regla, o lo hacemos con Cubayén de San Lázaro, y todas las deidades, otras deidades que quizás me hayan faltado. Cuando pintamos este signo y queremos hacer algo bueno, podemos hacerlo y pintar 2 cruces de ensamble a los lados. Cuando pintamos este bisongo, 0 ovalado, bisongo, 0 bisongo, son 7. Esto representa la firma, aunque la firma no esté. O sea que tiene que haber un bisongo, una cruz y un 0, una cruz y un 0, una cruz y un 0, completando 7, terminando en cruz o bisongo, porque la cruz es esta y estos son bisongos, que son diferentes también. Pero bueno, yo creo que vamos a tener que dejar algo para otra oportunidad. Al pintar la espada, estamos reconociendo a Isasi, Sasi, 7 rayos, Santa Bárbara bendita. Cuando pintamos 2 cruces a los lados, estamos dando por el camino de ensamble, pintando el propio entango, el sol encima de la espada, nos va a dar el poder que necesitamos para así mandar espíritus buenos a realizar trabajo o espíritus malos, en este caso que pintemos a los Indokin a los lados o las quillumbas de Indokin. Así funciona esta religión. Apréndalo de esta manera, como lo he aprendido yo, para que ustedes tengan esa oportunidad de lograr en su vida tener el camino abierto y que los espíritus los respeten a ustedes y que no sea usted un bembetero y un chapalero y un inventador de estas cosas, porque ya todo esto está escrito. Yo nada he dicho que he inventado, yo todo lo he sacado de la cartilla y así se lo he transmitido a ustedes de modo que me lo transmitieron a mí. Y esto, créame, que es de agradecer. Muchas personas son agradecidas, al cual yo le mando un salam aleikum de Cumanchila y que Sambiampungo Cutare Tolondia Medagüey, que Zambia Maracutara por Salasaño. Que Dios los cuide por siempre y por todos los años. Pero existen otros cuentistas, otros que roban, que están poniendo cosas en la red que verdaderamente es un fracaso. Pero con el tiempo nos daremos cuenta porque la verdad siempre triunfa en base a las cosas que son de mentira. Vemos una muleta. Esta es una muleta de Tatapanzua, Cubayén, San Lázaro.
cuando vemos estas flechas jorobadas de esta forma, en forma de U, está representando también a Mamá Chola. Y cuando pintamos esos bisongos adentro de esas flechas, está representando a espíritus que son del enganga. O sea, que cuando pintamos círculos en formas ovaladas, en este caso estamos representando a Mamá Chola, ya que existen estas flechas a los lados. Si hacemos una quillumba, si hacemos una cruz, ya estamos simplemente invocando a Tatapanzo, a Cubayende, a San Lázaro, por medio de Nsambi, al cual cuando pintamos la cruz va a regir a todos estos espíritus que aparecen al espíritu de Cubayende. Podemos ver pintado también el entango, al cual le va a dar la fuerza y el poder que necesita estos espíritus. Cuando se pintan estas patipembas o signos, los espíritus acuden al llamado del Tata y muchas veces es dado sacrificio de ensusu de gallo para fortificar todas estas patipembas, el trabajo que se hace. Juega una parte importante cuando ponemos las quillumbas. Las podemos poner de verdad, las podemos poner pintadas. Podemos poner los embeles de verdad y los embeles pintados. Podemos poner palos de pintados o palos de verdad. Podemos ponerle enganga de verdad o engangas pintadas. Todo es sacado de la cartilla de Tata Iraca Batalla Mundo. Antes nadie dado a conocerle estos trabajos. Así que cualquier copia es una copia falsa y barata de lo que yo estoy haciendo. Agüe son agüe y mañana son mañana. Si te apura, hijo, no llega. Aprende y después tú mandas. Llegué caminando, llegué piango, piango. Escucha mi cuento, gangulero. Llegué caminando. Cuenta, cheche.